SIGMET, o información significativa, digamos. SIGMET era fenómenos meteorológicos significativos, ¿sí? La dependencia TS que suministra el servicio de información de vuelo en ruta suministrará a la aeronave la información meteorológica SIGMET de acuerdo con lo que establecen los procedimientos referidos a transmisión de información meteorológica, ¿sí? Entonces, habrá una forma de transmitirlo, habrá códigos y eso tendrá que llegar a las aeronaves de la forma más rápido posible a los fines de tomar las medidas que correspondan. Uy, perdón. Perdón, moví el mouse sin querer. No, me he adelantado. Wow, me adelanté muchísimo. No. Esperen un minuto, muchachos, me ubico de vuelta. Perdonen. Muy bien. Entonces, ahora vamos acá. Editar una ventana. Presentación de Power. Muy bien. Disculpen el error ahí. No me fijé bien dónde apoyaba la mano. Reglas y procedimientos IFR aplicables a los vuelos IFR en espacio aéreo controlado. ¿Qué visión tiene desde el AIP o el reglamento del aire el volar en espacio aéreo controlado? Se suministrará servicio de control de área, los vuelos IFR en ruta y servicio de control de aproximación en la salida y las llegadas, y que se desarrollen en espacio aéreo controlado. Además, siempre que sea posible, se les suministrará servicio de información de vuelo. Permitir. Listo. Según se requiera, servicio de alerta, ¿sí? O sea, eso no tiene ninguna alternativa distinta a lo que ya hemos estudiado y que hemos repetido bastantes veces. El servicio de control de área y el servicio de control de aproximación que se suministra con el objeto de separar aeronaves tendrá prioridad sobre el suministro del servicio de información de vuelo, ¿sí? O sea que ninguna aeronave que esté solicitando servicio de información de vuelo será atendida inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que acá en Argentina no hay servicios independientes y el servicio de tránsito aéreo te da el servicio de información de vuelo, ¿sí? Entonces, está abocado primero al control y después al suministrar información. Buenas noches, profe. Hola Sabrina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Todo bien, acá estamos. Buenísimo. Bueno, ¿puedo pasar lista entonces? Sí, por favor. Gracias. Ali Fraco. Presente, Sabri. Gracias, Dani Álvarez. Gracias, Uriel Dizante. Gracias, Meli Domínguez.
Domínguez Armando. Presente. Presente. Para sí. Gracias. Presente. Gracias, Saúl Fernández. Buenas noches, vale, gracias. Godoy. Presente. Gracias, Nau Canor. Presente. Gracias, Maxi Maglieri. Gracias, Meli Palchoxic. Gracias, S. Piñeiro. Presente. Gracias, Santi Rodríguez. Presente. Gracias, Fran Tolosa. Buenas noches, Iván. Gracias, Viada Stenger. Buenas noches, Adri, presente. Gracias, Derek. Excelente. Chicos, de vuelta todo el grupo completo tiene Armando, así que lo dejo continuar, que los debe tener muy entretenidos. Así que nos hablamos mañana. Listo, buenas nos vemos noches. mañana. Chao, hasta luego. Bien, seguimos hablando de reglas y procedimientos en espacio aéreo controlado. No está diciendo nada distinto de lo que hemos estado hablando. Norma. Antes de realizar un vuelo o parte de él, como vuelo IFR dentro de espacio aéreo controlado, es necesario obtener el permiso de control de tránsito aéreo. Dicho permiso es la autorización que se da a para vuelo efectuado en condiciones especificadas dentro de un área de control. ¿Sí? O sea, siguen las normas según establecido en el AIP. Esto aparece en la RAC. ¿Sí? Debo solicitar el permiso de vuelo IFR. ¿Cómo lo solicito? Presentando el plan de vuelo. ¿Cuándo presento el plan de vuelo? 45 minutos antes de la partida mínima. El permiso se solicitará presentando el plan de vuelo a la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente. ¿Sí? O sea, no hay ninguna duda de cómo se debe, o sea, las normas se repiten, entonces no hay causa por la cual yo intente despegar y no sabía que tenía que presentar plan de vuelo. ¿Sí? O yo suponía que no tenía que presentar plan de vuelo. En condiciones meteorológicas visuales, el piloto es directamente responsable de evitar las demás aeronaves aunque esté volando con un permiso IFR de control de tránsito aéreo. Es más, está normado también que yo debo tener todo el sistema TICAS, que es el que me permite a mí, de una manera tecnológica, evitar y ser asesorado por un equipo autónomo sobre las decisiones que tengo que tomar en caso de evitar las demás aeronaves. O sea, los TICAS son equipamientos que dan la alerta de proximidad, o sea, no tiene ni siquiera que haber un rumbo coincidente u opuesto, por así decirlo. Por proximidad ya te está dando la alerta, ¿sí? Y lo más importante es que la normativa te dice de que si vos estás en condiciones meteorológicas visuales y estás volando IFR, porque es una norma para vuelos comerciales, por ejemplo, debo ser responsable de soy responsable, mejor dicho, de ese cuidado que debo tener respecto a las otras aeronaves que están volando. ¿Por qué? Y porque siempre estamos hablando del ATZ, el CTR, el TMA, la aerovía, ¿sí? Zonas donde las aeronaves confluyen, digamos. Nota, las disposiciones establecidas en las reglas generales aplicables a todos los vuelos controlados también le son a los vuelos de IFR en ruta de esta sección. ¿Sí? O sea que el vuelo en ruta, ¿sí?, es dentro de un espacio aéreo controlado, también son normas aplicables. O sea, miren la redundancia, o sea, hasta a mí me cuesta decir, che, ¿cómo no te vas a dar cuenta que si estás en una aerovía y la aerovía es un espacio aéreo controlado, tenés que tener plan de vuelo y tenés que estar sujeto a permiso de tránsito, autorizaciones del control de tránsito aéreo y cualquier otro cambio que uno haga debe ser primero propuesto, después hacer obtenido el permiso, normalmente
en una mayoría de casos lo que el piloto propone, el Servicio de Tránsito Aéreo lo convalida, entonces siempre voy a estar en esa situación, pero la norma dice de que si el Servicio de Tránsito me dice, a partir de este momento se vuela IFR y yo estoy habilitado, tengo que hacer el plan de vuelo y volar IFR según lo solicitado por el Servicio de Tránsito si estoy en una situación que así lo amerita. Dentro del espacio aéreo controlado, el nivel o los niveles de cruceros reales de la operación será el que corresponda al permiso IFR otorgado por la Dependencia de Control de los Servicios de Tránsito Aéreo de jurisdicción. Los pilotos que propongan volar dentro de aerovías deberán solicitar niveles de crucero de acuerdo a la dirección de vuelo, según, y eso ustedes saben, según la dirección es el nivel de plan de vuelo, y lo que yo esté previendo, tengo que analizarlo primero para ver si el nivel de vuelo que yo propongo es el adecuado, ¿sí? A las intenciones que yo tengo con mi vuelo. Vuelos iniciados BFR y continuados IFR. Aeronave con planes de vuelo que especifiquen BFR para una parte del vuelo que se desarrolla dentro del área control de origen y posteriormente IFR para la parte subsiguiente al vuelo, no obtendrán el permiso IFR del Centro de Control de Área de Origen, sino que lo deberán comunicar con el Centro de Control de Área en la que ha de comenzar el vuelo IFR para obtener el permiso IFR. Es muy simple eso, ¿sí? Yo no puedo decirle, o sea, imagínense que estoy pasando de el ACC Córdoba al ACC Ezeiza, ¿sí? Entonces salgo visual de Córdoba, volando visual y voy apenas entro a Ezeiza, entro a vuelo controlado, ¿sí? O sea, voy haciendo mi ruta y lo que me dice acá es, me imagino que todos han comprendido exactamente cuál es el espíritu de esto, yo tengo que pedir el permiso IFR o presentar el plan de vuelo en el espacio aéreo donde yo voy a volar. No puedo presentarlo antes y entrar al espacio aéreo diciendo, ya me autorizó Córdoba, así que ahora continúo en Ezeiza, sino que para cada sector de vuelo es donde yo debo pedir los permisos, ¿sí? No hay una cuestión de decir, bueno, autoríceme todo esto cuando estoy poniendo en marcha para poder volar sin problema. No, yo vuelo sin problemas haciendo las solicitudes según está planificado para cada momento del vuelo, según las normas aeronáuticas, en este caso, para el vuelo instrumental. El piloto deberá continuar volando en condiciones meteorológicas visuales hasta que reciba el permiso de IFR. Si no viene el permiso y estoy en el límite y estoy entrando a las 10 millas, ¿qué tengo que hacer? Circuito hipódromo, hasta que estoy autorizado y de ahí sigo. ¿Sí? ¿Vieron cómo se encadena todo? O sea, ustedes pueden pensar todo esto como una secuencia temporal, entonces todas las normas se le van viniendo a la mente de cómo es el desarrollo de un vuelo y la distinta alternativa que puede tener. Vuelos iniciados IFR y continuados como BFR no controlado. Aeronave con planes de vuelo que especifiquen para la primera parte del vuelo que se hará de acuerdo con IFR y como BFR no controlado para la última parte, normalmente van a tener el permiso de IFR hasta el punto en que termine la parte de vuelo IFR, por supuesto. Hasta el borde del control y después continuarán, no sé, en espacio aéreo no controlado. No es necesario obtener permiso para realizar el vuelo BFR no controlado, más allá de ese punto, y al notificar al piloto su llegada al límite del permiso, queda automáticamente caducado su plan de vuelo IFR. Totalmente coincidente de las normas según las cuales se vuela visual. Y tiene que ser que usted vaya a tener contacto con el terreno, según los niveles que están establecidos, y esté en condiciones meteorológicas visuales. O sea, la distancia de las nubes, distancia del techo de nubes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la necesidad de que yo llego al punto, notificando vertical Lago San Roque, ¿listo? Ahí termina el espacio aéreo, por dar un ejemplo que no existe. A partir de ese momento, chao, el control transitorio bajó mi plan de vuelo de ferry y yo sigo visual. Y a lo sumo habrá un saludo. ¿Ah?
Quiero, a ver, esperen un minuto. Este lo vamos a ver después, vamos a ver este ahora. Es vuelo por instrumento con radar de vigilancia secundario. Hoy hablaremos acerca del funcionamiento del transponder SSR y sus modos de operación. Antes de ver los modos, debemos definir qué es un transponder. Un transponder es Transmitter Responder, es decir, transmisor respondedor. Y SSR Profe. un radar SSR, que es la instalación en tierra de la Un momento, por favor, ahí para que ponga la pausa. Los objetivos son ayudar a la identificación de una aeronave. Sí. ¿Quién me habló? Yo le hablé. No, era porque justo se había tildado, le quería avisar eso, pero ahí se escuchaba bien. Perfecto. Gracias. No, por favor. En la pantalla radar y asistir al sistema ACAS para evitar colisiones entre otras aeronaves. El sistema ACAS significa Airborne Collision Avoidance System. Uno de los sistemas ACAS más reconocidos mundialmente y comercializado es el sistema TICAS. Veamos ahora cómo funciona el transponder. Supongamos entonces que hay una antena radar SSR y una aeronave equipada con un transponder. En este caso, el radar SSR envía una señal pulsante de interrogación en la frecuencia 1030 MHz. Y el transponder responde a esta señal con un código de 4 dígitos en la frecuencia 1090 MHz. Después de recibir esa respuesta, el radar SSR la decodifica y la información se envía a la pantalla radar por medio de un procesador. Este es el principio básico de operación. Ahora veamos los modos. Existen diferentes modos del transponder dependiendo de qué tipo de información proporcionan estos. Los más utilizados en aviación civil son el modo alfa, el cual proporciona identificativo únicamente, es decir, el distintivo de llamada. El modo Charlie, el cual proporciona el identificativo y también información de altitud de presión. Y por último, el modo Sierra, el cual proporciona intercambio de datos, mayor información y permite interrogación selectiva, que veremos a continuación. Cabe resaltar que el modo Sierra es el más utilizado a nivel mundial, al igual que es el más completo. Veamos entonces el modo Alfa. Este modo proporciona únicamente el identificativo de llamada de la aeronave en forma de código de 4 dígitos, llamado código transponder. En este caso, el transponder SSR envía una señal de interrogación que para este ejemplo vamos a suponer que la pregunta que hace es ¿quién está ahí? Un transponder modo alfa responderá con el código de 4 dígitos, en este caso que es el 1052. Esta información del 1052 es enviada al procesador, donde en este caso el código 1052 está enlazado con cierto plan de vuelo de dicha aeronave. Por ejemplo, el código 1052 ha sido asignado al vuelo American 6291. Por lo tanto, cuando el sistema radar detecta el código 1052 proveniente de un transponder, lo asociará directamente por medio del procesador con el plan de vuelo. Y posteriormente, esta información es enviada a la pantalla radar, donde se muestra la aeronave. Como pueden ver, únicamente se puede ver el distintivo de la aeronave y su posición. Ahora veamos una situación que puede ocurrir con los transponders. En este caso, como vimos anteriormente en el ejemplo, el código 1052 está enlazado con el plan de vuelo del vuelo American 6291. Por lo tanto, el radar puede mostrar la información de dicho vuelo de las señales recibidas por el radar SSR. Ahora, ¿qué pasa si el piloto se equivoca poniendo el código transponder? Digamos que en este caso usa el código 1053 en su equipo. En este caso, la antena emite la interrogación de quién está allí y le responde que es el 1053. Esta información es enviada al procesador, pero en este caso el código 1053 no está asociado con ningún plan de vuelo. Por lo tanto, la información se envía únicamente con el código y en la pantalla radar aparecerá únicamente el código de 4 dígitos, sin identificativo de la aeronave, ya que no se asoció con ningún tipo de plan de vuelo. Por esto es importante siempre tener en cuenta que el código transponder fue asignado para poder ser identificado positivamente en los sistemas SSR. Veamos ahora el modo Charlie.
Este proporciona información identificativa de la aeronave en forma de código de 4 dígitos, pero además también proporciona información de altitud de presión. En este caso, opera igualmente que en modo alfa. La antena del radar SSR emite una señal de interrogación, y en este caso ya con dos preguntas. ¿Quién está allí y qué altitud tiene? En este caso, el transponder responde, que es el 1052 y con 5000 pies. Esta información es enviada al procesador, donde nuevamente se enlaza con el plan de vuelo, y es enviado la información a la pantalla radar. En este caso, como pueden ver en la pantalla radar, se ve el identificativo de la aeronave junto con la información de altitud, lo que no sucedía en el modo alfa. Veamos ahora el modo sierra. Este significa Selective Mode o modo selectivo. Este modo se considera la evolución del sistema convencional de transponder modos alfa y Charlie, que aún está en implementación, es decir, que aún no se desarrolla completamente. Este utiliza un código de 24 bits único para cada aeronave. Por la posibilidad de un código de 24 bits, existen 16.777.214 combinaciones posibles, lo que permite asignar una a cada aeronave. Por ejemplo, digamos que hay una aeronave con matrícula Hotel Kilo 7012, y esa tiene asignado el código de 24 bits, un código binario. Sin embargo, para poder identificar más fácilmente esa aeronave, este código se expresa en un formato hexadecimal. Ahora, usualmente la aeronave mantiene este código a lo largo de toda su vida útil, es decir, que este código es único para esa aeronave a lo largo de toda su vida útil. Otra característica del transponder modo sierra es que permite el enlace de datos entre el transponder y el radar SSR. Con esto me refiero a que envía información de las condiciones de vuelo al radar, como por ejemplo régimen de descenso o ascenso, temperatura exterior, velocidad indicada, velocidad Mach, entre muchos otros más parámetros. Se espera que con la completa implementación de esta función se puedan comunicar por este medio con los servicios ATS, es decir, que las comunicaciones con el servicio de control de tráfico aéreo y los demás servicios ATS se realicen por medio del transponder y un enlace de datos. De esta manera se puede reducir la transmisión vía voz por radio y de esta manera descongestionar las frecuencias. Otra característica es que permite la interrogación selectiva. Para poder entender el concepto de interrogación selectiva, vamos a ver un problema que se presenta con los modos alfa y Charlie, conocido como sobreinterrogación. Supongamos que hay un radar y hay varias aeronaves con transponder modos alfa y modo Charlie, con su respectivo código de 4 dígitos. En ese caso, la antena del radar emite una interrogación general, la cual es la pregunta ¿quién está allí? Todas las aeronaves responden con el código de 4 dígitos y si es modo Charlie también con información de altitud. Ahora, es muy usual que exista otra antena de radar SSR instalada cerca, y en ese caso esta también emitirá una interrogación general de quién está allí. En este caso, esta aeronave, que en este caso es el transponder modo Charlie 1052, debe responder a dos interrogaciones, y esto se conoce como sobreinterrogación. Para evitar esto se crea el modo selectivo. Vamos a explicarlo. Digamos que tenemos nuevamente la antena del radar SSR, un transponder alfa, uno Charlie y dos transponder modo sierra. Como pueden ver, aparte del código de 4 dígitos del transponder, los transponder modo sierra tienen su propio identificativo único, en este caso expresado en formato hexadecimal. Esta identificación única por cada aeronave permite que el sistema del radar SSR emita una interrogación selectiva. En este caso, por ejemplo, que emita pulsos de interrogación selectiva para el transponder que tiene el código hexadecimal AC82EC. En este caso, únicamente este transponder va a responder y por lo tanto se evita la sobreinterrogación. Ahora, el modo sierra también es compatible con modos alfa y Charlie, por lo tanto se puede configurar este transponder para que responda a las interrogaciones generales con la pregunta de quién está allí. Así que resumiendo el modo de operación de un transponder modo sierra, la antena del radar emite una señal interrogativa selectiva, es decir, que es personalizada en algún modo. En este caso, utilizando el código hexadecimal único por cada aeronave. La aeronave que tenga asignado este código hexadecimal enviará los parámetros de vuelo por medio de enlace de datos hacia la antena radar. Posteriormente, esta información es llevada al procesador, donde nuevamente se asocia con un plan de vuelo y la información es mostrada en una pantalla radar. En este caso, el controlador puede visualizar todos los datos que son enviados por el transponder que vimos anteriormente. Ahora, ya que vimos cómo funciona el modo sierra de los transponders, veamos la relación que hay entre el modo sierra y los sistemas ACAS. En este caso, el sistema más utilizado de ACAS es el TICAS. Existen actualmente dos sistemas ACAS implementados, cuál es ACAS 1, que únicamente anuncia la proximidad del tránsito, lo que es conocido como Traffic Advisory, y el sistema ACAS 2, cual anuncia la proximidad del tránsito y proporciona una resolución vertical al conflicto,
que es conocido como Traffic Advisory y Resolution Advisory. Esta resolución vertical se refiere, por ejemplo, a que si dos aeronaves se encuentran de frente, el sistema ACAS de una va a indicar que asciendan y la otra indicará que descienda para así evitar el conflicto. Esto es conocido como resolución vertical. Ahora, para que se puedan dar resoluciones coordinadas entre ambas aeronaves, deben ponerse de acuerdo en cuál asciende y cuál desciende. Para esto se deben comunicar por enlace de datos el transponder modo cierre. Por lo tanto, para realizar una resolución de conflicto, Resolution Advisory coordinada, ambas aeronaves deben estar equipadas con transponder modo cierre, ya que el Resolution Advisory únicamente se da en los sistemas ACAS-2. Las aeronaves equipadas con sistemas ACAS-2 de por sí deben tener transponder modo cierre. Como nota, también se proporcionan Resolution Advisory con transponder modo Charlie. Sin embargo, estas no son resoluciones coordinadas, ya que no hay una comunicación directa entre ambos transponder por medio de enlace de datos, como ocurre en el sistema modo cierre. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor cómo funciona el transponder y cada uno de sus modos. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen los comentarios. Bueno, chicos, ahí vieron un breve concepto de el funcionamiento del radar secundario. Tenemos los 15 minutos de descanso, volvemos y cuarto y continuamos. Y yo le voy a dar algún comentario más sobre estos sistemas. ¿Listo? Volvemos en 15 minutos. Hola, profe.
Bueno, chicos, continuamos. Y ahora tengo un video más que tiene que ver con el sistema ADS, que es lo más moderno que hoy está funcionando y que vendría a ser algo así como un perfeccionamiento de todo lo que es el radar secundario. Hoy hablaremos acerca del sistema ADS-B. Este ADS-B viene de las siglas Automatic Dependent Surveillance Broadcast, o en español, Vigilancia Dependiente Automática de Radiodifusión. Este es un sistema de vigilancia e información de tráfico de última generación, diseñado originalmente para reemplazar los sistemas convencionales de vigilancia basados en radar. En este sistema, la posición es determinada satelitalmente por los sistemas de navegación de la aeronave. Después es transmitida junto con otros datos en modo de radiodifusión y finalmente recibida por una estación receptora. Vamos a ver cada una de estas características. Automatic es debido a que este es un proceso automático y no requiere intervención de la tripulación para el uso de este sistema. Dependent es porque depende de la información brindada por los sistemas de navegación satelital y su integridad. Surveillance es porque este sistema está diseñado principalmente con propósitos de vigilancia e identificación de tráficos para los servicios ATS. Y finalmente Broadcast, porque significa radiodifusión. La radiodifusión permite que la información sea recibida por cualquier estación receptora adecuada. Veamos ahora sus capacidades. Existen dos capacidades del sistema ADS-B. El ADS-B Out, la cual es la capacidad que permite difundir la información, es decir, que envía información ADS-B. Y la capacidad ADS-B In, la cual permite recibir información que otras estaciones ADS-B Out difunden. Es decir, que el ADS-B In recibe información ADS-B de otras estaciones. Una estación equipada con ambas funcionalidades puede enviar información y también recibir información difundida por otras estaciones cercanas. Visto esto, veamos entonces su principal propósito. ¿Cuál es la vigilancia ATS? El sistema ADS-B constituye una serie de ventajas para la vigilancia radar con respecto a los sistemas convencionales basados en radar, es decir, sistema de radar primario y secundario. La información de posición, velocidad, altitud, entre otros datos, es mucho más precisa ya que viene directamente de los sistemas de navegación de la aeronave. El sistema ADS-B Out radiodifunde la información con mayor frecuencia con respecto a los pulsos de interrogación y respuesta del sistema radar secundario, es decir, el transponder y el radar secundario. Esto significa una información más fiable, precisa y rápida, y por lo tanto una reducción en la separación entre aeronaves y por lo tanto una mejor utilización del espacio aéreo. Otra de sus ventajas es que en lugar de instalar una antena de radar primario y secundario, simplemente se instala una altera receptora ADS-B In, que es mucho más económica y eficiente. Este es un ejemplo de una antena de radar primario y secundario. Y aquí tenemos la antena ADS-B In, que obviamente también consume mucha menos energía. Otra ventaja es que en el sistema ADS-B no se requiere que se realicen interrogaciones como en el sistema radar secundario convencional. En lugar de eso, la aeronave radiodifunde la información periódicamente. Me explico. Digamos que estamos viendo el sistema de radar secundario. Tenemos la antena de radar secundario y una aeronave equipada con un transponder. En este caso, la antena debe efectuar una interrogación en la frecuencia 1030 MHz y el transponder responderá con la información en 1090 MHz, recibiendo así la información. Posteriormente, esa información es transmitida a la pantalla radar del controlador. Ahora, en el sistema ADS-B tenemos entonces la antena receptora ADS-B In y una aeronave equipada con el sistema ADS-B con capacidad Out. En este caso, la antena ADS-B In no tiene que realizar ninguna interrogación o acción. Simplemente los datos derivados de los sistemas de navegación satelital de la aeronave son radiodifundidos y recibidos por la antena, finalmente derivados hacia la pantalla y presentación del controlador. Ahora, aunque el sistema ADS-B fue diseñado principalmente para propósitos de identificación de los servicios ATS, este cuenta con otras funcionalidades bastante útiles. La radiodifusión de información ADS-B de una aeronave puede ser recibida por cualquier receptor ADS-B In y no solamente por la antena de servicios ATS. Es decir, que aeronaves equipadas con un receptor ADS-B In
pueden recibir información radiodifundida por otras aeronaves. Veamos aquí un ejemplo. Una aeronave está equipada con el sistema ADS-B-Out y está la estación en tierra ADS-B-In. La información derivada de los sistemas de navegación satelital es radiodifundida y recibida por la estación en tierra y finalmente enviada a la presentación del controlador. Sin embargo, digamos que hay otra aeronave que se encuentra volando que tiene capacidad ADS-B-In. En este caso, esta también puede recibir la radiodifusión enviada por la aeronave inicial. De esta manera, con este sistema, todas las aeronaves equipadas con ADS-B-In podrían ver lo mismo que ve el controlador en la pantalla radar. De esta forma, aumentando la conciencia situacional de las tripulaciones y recibiendo información de tráfico precisa y completa. Pero entonces, ¿dónde se ve esta información? Esta información es mostrada en el CDTI, o Cockpit Display of Traffic Information, pantalla de información de tráfico a bordo. Este es un ejemplo de un CDTI. Esa pantalla puede ser un elemento independiente a bordo o puede estar integrada con otra pantalla funcional, por ejemplo, un Multifunction Display, Navigation Display, Ticket Display, entre otros. Esencialmente es como tener una pantalla radar a bordo que es bastante útil. Veamos ahora el equipo transmisor y receptor del sistema ADS-B instalado a bordo de la aeronave. Para poder tener la capacidad ADS-B, la aeronave debe contar con un dispositivo que permita el enlace de datos por VHF y que radiodifunda la información periódicamente. Esto se logra con un equipo llamado 1090ES, que es aceptado a nivel mundial. Sin embargo, en Estados Unidos se aprueba el uso del UAT, o Universal Access Transceiver 978 MHz, para propósitos de ADS-B por debajo de 18 pies. Sin embargo, por encima de esta altitud se debe utilizar el 1090ES. Esto se hizo principalmente para evitar la congestión excesiva de la frecuencia 1090 MHz causada principalmente por las aeronaves de aviación general. Ya que el equipo 1090ES es el más aceptado a nivel mundial, vamos a enfocarnos en este. Este utiliza la misma frecuencia que el transponder y sistema ACAS, es decir, 1090 MHz. Como sabemos, el transponder modo sierra permite el enlace de datos VHF, es decir, que nos estamos acercando a lo que se requiere para el sistema ADS-B. Ahora, ya que el transponder modo sierra está diseñado para usarse con el sistema de radar secundario, este no envía información tan frecuentemente como lo requiere el sistema ADS-B. Por lo tanto, existe el ES, que es Extended Spectrum, que principalmente es una modificación del transponder modo sierra para que radiodifunda información más frecuentemente. Con esto, solamente con un equipo de aviónica instalado a bordo se cumplen los requisitos para operar tanto con sistema de radar secundario y ADS-B a la vez. Veamos un ejemplo. Digamos que está la aeronave equipada con un transponder modo sierra 1090ES. En este caso, este respondería a las interrogaciones del sistema radar secundario, al igual que también radiodifundiría la información de ADS-B hacia el receptor ADS-B-In. Finalmente, esto representa una gran ventaja operativa al utilizar un solo equipo para ambos propósitos. Ya que hablamos del receptor y transmisor de la aeronave del equipo ADS-B, vamos a pasar entonces a algunas cosas que se han creado con la aparición del ADS-B. Iniciemos con el FIDB. Esto significa Flight Information Service Broadcast, o Servicio de Información de Vuelo de Radiodifusión. Este se basa en el principio de que se puede recibir información de cualquier tipo emitida desde tierra si se tiene ADS-B-In. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que hay una aeronave que está equipada con ADS-B-In and Out. Hay una estación en tierra que al igual está equipada con ADS-B-In and Out. En este caso, la información derivada de los sistemas de navegación satelital es radiodifundida y recibida por la parte IN del sistema ADS-B en tierra, es decir, posición, altitud, velocidad, etc., y es enviada a la pantalla. Ya que el sistema ADS-B instalado en la aeronave también tiene el sistema IN, es decir, que permite recibir información, y la antena en tierra tiene capacidad out, es decir, que permite enviarla, puede enviarse información como meteorología, NOTAMs, ATIS, restricciones, entre otras cosas que hacen parte del servicio de información de vuelo por medio del sistema ADS-B. Y eso es lo que es conocido como FIDB. Otra cosa que también apareció con el ADS-B es el TIS-B, que es Traffic Information Service Broadcast, o Servicio de Información de Tráfico de Radiodifusión. Este permite que las aeronaves con ADS-B-In reciban información de aeronaves que no tengan ADS-B. Nuevamente vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Tenemos nuevamente la aeronave con capacidad ADS-B in and out y la estación en tierra con capacidad in and out. En este caso, nuevamente, la información es radiodifundida y enviada a la presentación del controlador. Pero supongamos que hay una aeronave que se encuentra volando
que no es equipada con ADS-B, solamente es equipada con transponder. En este caso, únicamente podría responder a las interrogaciones del sistema de radar secundario, que también esa información es derivada a la pantalla del controlador. Aunque el controlador tiene información de ambas aeronaves, ya que tiene ambos sistemas, la aeronave que es equipada con ADS-B no tiene información de la aeronave que tiene transponder. Para resolver esto, el TIS-B lo que hace es enviar la información de la aeronave equipada con transponder hacia el emisor out del sistema ADS-B in and out tierra, y esta información es radiodifundida hacia la aeronave en modo de TIS-B. De esta manera, la aeronave equipada con ADS-B puede tener ahora información de tráfico de la aeronave equipada con transponder. Pasemos ahora con otra modalidad del ADS llamado ADS-C. Sus siglas son Automatic Dependent Surveillance Contract, o Vigilancia Dependiente Automática de Contrato. Este constituye las mismas funcionalidades que el ADS-B, solo que la señal no se radiodifunde, sino que se envía exclusivamente a un receptor predeterminado, es decir, que únicamente puede ser recibida a la persona que se le envía. Esto es muy utilizado por las líneas aéreas para mantener una vigilancia de sus aeronaves, al igual que por los servicios ATS para recibir información de vuelos en zonas aisladas. El protocolo más utilizado de ADS-C es el ACARS, que significa Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Un ejemplo de este es, por ejemplo, si tenemos una aeronave equipada con ADS-C in and out y una estación en tierra ADS-C in and out, se pueden comunicar por medio de ACARS, tanto enviando y recibiendo información. La diferencia entonces con el ADS-B es que la información radiodifundida únicamente puede ser recibida por el receptor a la cual se envía, y no por otras estaciones. Ahora, para finalizar, ya que hablamos de ADS-B, hablamos que es una radiodifusión que puede ser recibida por cualquier estación receptora, y aunque puede ser recibida tanto por aeronaves como la estación en tierra dispuesta para los servicios ATS, también puede ser recibida por cualquier otra antena, y ya que es relativamente fácil adquirir una antena ADS-B in, la señal enviada por las aeronaves con ADS-B out puede ser recibida por estaciones del público general, es decir, por cualquier persona que tenga una antena ADS-B in. Esto es muy utilizado para enviar esta información a páginas como FlightRadar 24 o FlightAware, en la cual se muestra el tráfico aéreo en tiempo real de las aeronaves que tienen equipadas el sistema ADS-B. Eso se logra ya que la información es codificada pero no es encriptada, es decir, que puede ser decodificada y utilizada por cualquier persona. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor los conceptos de ADS-B, ya que es un sistema que está tomando fuerza últimamente para reemplazar los sistemas de radar convencionales. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que traten. Bueno, ¿qué les pareció el radar secundario y qué les pareció el sistema de vigilancia autónomo dependiente? ¿A alguno le quedó una pregunta? ¿Cómo visualizan el sistema? No, profe, está bastante ¿Se lo claro. pudieron en...? ¿Cómo? Tuvieron bastante claro los videos. Sí, eso lo que ustedes vieron ahí es cómo en la actualidad están funcionando los servicios de tránsito aéreo, ¿sí? El gran avance que yo veo del sistema autónomo de vigilancia dependiente es que todas las aeronaves que vuelan pueden llegar a tener la situación de tránsito aéreo en un momento determinado. Si ustedes imaginan el servicio de tránsito aéreo como lo estamos describiendo, ¿sí? Con el sistema de control de tránsito aéreo, el sistema de información de vuelo y el sistema de alerta, el único que conoce la situación de las aeronaves en un momento determinado es el control de tránsito aéreo. O sea que las aeronaves que están volando en ese momento, la única forma que tienen de conocer el resto de la situación es prestar mucha atención a las comunicaciones que ellos están escuchando, por cuanto cada servicio de tránsito aéreo y su espacio asociado tiene una frecuencia específica que les permite controlar todas las aeronaves en ese sector. Con el ADS-B, ¿sí? Con el radar secundario de vigilancia, se aumentó la eficiencia del control. O sea, si antes no tenía ADS-B, yo tenía que poner los aviones a 30 minutos porque la única forma que tenía de administrar el tránsito aéreo y de controlarlo era a través del controlador y su
expertise o su manejo excepcional que hacen del espacio aéreo. ¿Sí? Entonces ahí las aeronaves a lo mejor estaban a 10 minutos una de otra. Cuando viene el radar secundario y el controlador tiene un apoyo visual para ver cuál es la información de las aeronaves que están en su sector, en cuanto a identificación, altura, velocidad y demás datos, eso permitió que haya un poquito más de acercamiento entre las aeronaves, ya que el controlador, con las comunicaciones, podía, con un gran esfuerzo y sectores adecuadamente establecidos, manejar el control de tránsito aéreo de un determinado espacio aéreo, muchas aeronaves. Pero todo tiene un límite. El límite es la cantidad de palabras que uno puede pronunciar por minuto y la respuesta correspondiente que le va a hacer la aeronave a la cual le va esa coordinación. Por eso aparece la necesidad y después se incorpora en el radar secundario tipo S la capacidad de data link. El data link es conceptualmente la misma forma en que nosotros operamos con el WhatsApp, ¿sí? Escribimos un mensaje, va al destinatario, el destinatario me vuelve. Si yo lo aplicara al tránsito aéreo le mando un mensaje, el controlador, mediante un mensaje de datos, y el controlador colaciona mediante otro mensaje. Ese sistema se utilizaba para los vuelos oceánicos, por ejemplo. Me estoy poniendo afónico. Los vuelos oceánicos, ¿qué quiere decir? Que cuando estoy muy lejos y ya no alcanzan los 200 kilómetros de alcance de un VHF, y yo estoy cruzando el mar, quedaba una frecuencia que era el HF. El HF tiene una capacidad de ser una frecuencia más baja, ¿sí? Y que permite un alcance mucho más largo, digamos. Pero ¿qué tiene? Mucha atenuación, tiene mucho ruido, que se llama, o sea que yo no lo escucho claro. Los que hayan visto la diferencia entre una transmisión de radio AM con una de FM, se pueden dar cuenta de que estoy diciendo. Entonces era problemática la comunicación. Cuando aparece la transmisión de datos, y la transmisión de datos puede tener ese pequeño delay de subir hasta un satélite y bajar, que son unos 500 milisegundos, yo podía seguir comunicado con las aeronaves que estaban cruzando el Pacífico, el Índico o el Océano Atlántico, ¿sí? Entonces, eso fue ese primer comienzo. Después se vio que si yo tenía enlace de datos, puedo poner las aeronaves cada vez más cerca, por cuanto yo puedo atender más número de aeronaves. Con el advenimiento del ADS, ¿yo qué logro ahora? Dar más seguridad operacional por cuanto todos conocen la situación de tránsito aéreo. Entonces, todos están siendo responsables de lo que están viendo, porque lo que ve el monitor de radar en el control de tránsito aéreo es lo que ven las aeronaves que tienen el ADS en sus situaciones, en sus pequeñas representaciones de la situación de aeronaves en vuelo. Entonces eso es mucho más seguro, ¿sí? Todo lo que es tecnológico, como decíamos, toda esa capacidad de poder usar herramientas tecnológicas nos permite brindar mayor seguridad, ¿sí? Entonces, eso, más el sistema TICAS o el ACAS, que me permiten, junto con el radar secundario, proyectar los rumbos de separación que deberían tener aeronaves que están en un rumbo conflictivo, es excepcional. Se dan cuenta cómo yo voy poniendo más aeronaves en el espacio aéreo, pero a la vez estoy brindando las seguridades para que la operación no tenga conflicto y sea adecuadamente segura, ¿sí? Me expresé bien la idea, cómo va evolucionando, digamos. Si yo tuviera que recibir 240.000 vuelos más por año, porque el mundo se está expandiendo a un nivel excepcional, tengo las herramientas como para poder manejar eso, ¿sí? Entonces las aerovías podrían tener más aeronaves, estar más juntas y volar seguras todas, ¿sí? Más los sistemas de navegación que ustedes el RBCBM y todo el resto, hagan una composición de
todas esas tecnologías puestas sobre las aeronaves que están en una aerovía, y yo puedo llegar a brindar una seguridad excepcional. O sea, cuando les introducía la materia y hablaba de que era un sistema ultra seguro, ahí tienen la tecnología que necesitamos para que el sistema sea ultra seguro, ¿sí? No es que le prendemos una velita a un santo y tratamos de que las aeronaves no choquen. Hacemos acciones positivas en ese sentido. Siempre basándonos en ¿qué? En que la normativa está escrita, en que el personal está adecuadamente adiestrado y en que la operación sea lo más tecnológica posible. Ustedes están metidos de ese mundo, ese cóctel fructífero de seguridad. Entonces, cuando ustedes se incorporen, tienen que estar con la mente abierta a aprender sistemas, a no rechazar la informática, a leer cuánto manual y cuánto procedimiento está establecido, a saber idiomas. Todo eso agrega seguridad operacional, si no, no sería exigible. ¿Sí? ¿Me expresé bien? ¿Quedó la idea? ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Bueno, se ve que he sido bastante claro. Vamos a seguir unos minutos con el próximo tema, que era reglas de vuelo general, digamos. Salimos un poco del vuelo por instrumentos y quería mostrarles qué normas existen en cuanto a la RAC, reglamento de vuelo, y en cuanto a la IP como publicación de información aeronáutica, que nos dice cómo está organizado la aeronáutica, conceptualmente toda la aeronáutica, desde el punto de vista del Estado, cómo es las normas de ultraliviano, de aerodeslizadores, de vuelo con planeadores, qué concepto incluye el canal de llamada general, cómo es la lucha al tiranizo, ¿sí? Para que ustedes conozcan, las operaciones de amarre y o factibilidad horaria, que eso van a intervenir seguro de alguna manera, la protección de personas y bienes y situaciones de emergencia, ¿sí? Ay, no. Vamos con ultralivianos. ¿Qué nos dice sobre los ultralivianos? ¿Sí? Que están en un apéndice de la RAC parte 91, o sea, están dentro del reglamento de vuelo, y son aeronaves motorizadas ultralivianas. Podrán operar en los aeródromos y espacios aéreos determinados en las normas operativas para aeronaves ultralivianas y motorizadas. O sea que ustedes ya conocen, si tienen que asesorar o algo por el estilo, que existe una norma que les dice hasta qué peso se considera ultraliviano, cuáles son los aeródromos en los cuales puede operar, seguramente que será un espacio aéreo tipo F o G, que tendrá un límite de altura y que tendrán que estar registradas en alguna dirección de aeronavegabilidad que tenga un registro de esa aeronave, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que en la RAC parte 91 yo tengo exclusivamente información sobre ultralivianos, ¿sí? Aerodeslizadores, nombre genérico de vehículos voladores tipo la Delta, parapente o similares, con o sin motor, con uno o dos tripulantes cuyo peso vacío no supere los 70 kilogramos, siempre que para lograr sustentación no empleen la reacción del aire contra el suelo. ¿Por qué decimos, quién sabe, por qué digo siempre que para lograr la sustentación no empleen la reacción del aire contra el suelo? Derek, Franco, Agustín, Ezequiel, Nahuel, Uriel, Santiago. ¿Por qué se imaginan que dicen esas palabras? Franco, José. Disculpe, profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Vieron el slide que están proyectándose? Sí. Dice aerodeslizadores. Te da una definición
Y en el último renglón dice, siempre que para lograr la sustentación no empleen la reacción del aire contra el suelo. ¿A qué se deberá eso? ¿Tienen una idea? Sí, porque usan térmicas, no usan, digamos, no usan motores. Usan Exactamente. motores, pero son más que nada de térmicas. Claro, Corrientes ¿sabe? de aire. Bien, porque dentro de, ustedes pueden ir a las definiciones OASI, la definición de aeronave, ¿sí?, tiene que ver con cualquier aquel dispositivo que usa las corrientes de aire para sustentarse y no las acciones del aire contra el suelo. Porque hay dispositivos que, si conocen lo que es un hovercraft. ¿Alguien de ustedes conoce? Que levante la mano. Sí, profe, nos explicó la otra vez que era un colchón de aire. Es un Exactamente, bueno. deslizador. No, es cierto que ya les dije. Entonces viene de la definición de aeronave. Por eso se tiene que poner de esa forma. ¿Sí? Estamos hablando técnicamente correcto. ¿Sí? Porque yo puedo tener un aerodeslizador que vuele sobre los canales del Tigre a una determinada altura y voy a pensar que tengo que tener, que forma parte de las aeronaves que vuelan y tengo que registrar y hacer todo el... No, el aerodeslizador en los términos del tránsito aéreo es el que ustedes acaban de ver. Las presentes normas son de carácter obligatorio para todas las personas que realicen actividades con aerodeslizadores al efecto de prevenir y evitar colisiones, debiendo asimismo dar cumplimiento al establecido en las regulaciones argentinas, reglas generales de vuelo, separación entre aeronaves, regla de derecho de paso, normas que también se transcriben, bueno, hay toda una normativa como las normativas de tránsito, ¿sí?, de cómo es el paso entre aeronaves, por ejemplo, que están rodando en una plataforma, digamos, ¿sí? ¿Quién pasa primero? ¿Quién debe ceder el paso? ¿Sí? Acá también, para estas aeronaves que tienen baja velocidad, están a baja altura y que puede haber alguna congestión cuando hay algún festival aéreo, por ejemplo. El aerodeslizador tiene exclusivamente un horario diurno. Si yo llego a tener un accidente en horario nocturno, estoy en un problema. No se realizará un vuelo sobre instalaciones militares permanentes o transitorias, destilerías, depósitos de inflamables, usinas, instalaciones donde se desarrollen actividades con material radioactivo, zonas peligrosas, prohibidas, restringidas, cuyos detalles se hayan publicado en una IP, en NOTAM u otros medios de información aeronáutica. ¿Sí? O sea, yo no puedo pasar, no sé, con el aerodeslizador por arriba de Embalse Río Tercero para, o de la usina nuclear de Embalse Río Tercero para ver cómo se ve de arriba una usina nuclear, por ejemplo. De hecho, no se puede volar y va en línea con lo que son las restricciones de vuelo sobre ciertos construcciones o monumentos naturales que son protegidos por el Estado Nacional. No se puede volar sobre reuniones de personas, vehículos, embarcaciones, ciudades, pueblos, lugares habitados. O sea, el aerodeslizador es un vuelo libre y lo tengo que hacer en zonas donde de pasar algún inconveniente no cause daños a terceros, por ejemplo. Las condiciones meteorológicas de los deslizadores, como el mouse, acá aparece, para los vuelos BFR, fuera de espacio aéreo controlado, espacio aéreo clase G, siendo las mismas, 1500, 1000 pies, bla, bla, todo lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Sectores de vuelo son los que deberán realizarse exclusivamente en los sectores asignados por la Dirección de Tránsito Aéreo, por la Dirección de Circulación, y tienen hasta las organizaciones que están, dice, la Federación Argentina de Vuelo Libre y los clubes deportivos de aerodeslizadores, ¿sí? Si yo fuera titular y quisiera establecer un sector que está dentro de mi estancia, ¿sí?, tengo que coordinar con la autoridad aeronáutica de esa zona para establecer ese sector y que sea publicado para que el resto de la aeronáutica lo conozca para el caso de un vuelo visual
o algo por el estilo, ¿sí? Siempre guardando esa seguridad para hacerlo. Por supuesto que es el deber ser, y lo que pasa en la realidad es que uno prende el aerodeslizador y sale. Siempre tengo que tener el cuidado de brindarme mi propia seguridad. Vuelo con planeadores, ¿sí? Estamos en el apéndice Indian de la RAC 91. ¿Cuáles son las normas? Los planeadores podrán hacer uso del espacio aéreo ajustándose en un todo las restricciones y o requisitos operativos determinados para la parte de espacio aéreo que vayan a operar y dentro de las limitaciones de equipamiento y de las habilitaciones de los tripulantes establecidos en la RAC parte 91. Ahí tienen los numeritos. Vamos a esos párrafos y ahí estarían las normas. Cuando yo voy a volar o hacer una navegación, ¿sí? Tengo que tener equipos que me permitan navegar para saber dónde estoy volando, más allá de que el vuelo podrá ser visual, pero tengo que poder navegar con sistemas autónomos o poder seguir un radial o medir una distancia o saber la posición de un ADF para poder establecer la posición de la aeronave, ¿sí? Por supuesto que si tengo esto, a lo mejor tendré un equipo más sofisticado dentro de las performances del planeador y a lo mejor tendré una presentación de navegación satelital y será mucho más eficiente que todo esto. La actividad normal del planeador debe desarrollarse en condiciones meteorológicas visuales y de acuerdo a las reglas de vuelo visual y cumplimiento de todas las pertinentes del parte 91 de esa regulación. ¿Sí? ¿Qué tipo de vuelo puedo hacer con un planeador? Es condiciones meteorológicas visuales de acuerdo a las reglas de vuelo visual. ¿Sí? ¿Listo? Los pilotos, cuando voy a entrar a un espacio aéreo controlado, deberán coordinar con la dependencia de control de tránsito aéreo y de jurisdicción a efecto de obtener el permiso de tránsito correspondiente y ajustarse a lo determinado en los párrafos de este apéndice. O sea, lo más probable es que yo entro en el espacio aéreo control no para volar, sino que entro para ir a aterrizaje, supongamos. ¿Sí? Siempre eso va a estar coordinado y no es que el planeador se va a meter dentro del circuito de tránsito aéreo de un aeródromo. Y va a aterrizar el planeador y atrás va a aterrizar un caravan porque están en un aeródromo público de tierra, entonces puede... No. El tema es que normalmente el vuelo de planeador va a estar asignado a un sector y ese sector va a estar publicado y los planeadores se van a poder mover dentro de ese lugar y cuando vayan a hacer una navegación tendrán que poner las intenciones y seguramente la navegación no tendrá que ver con pasar por un CTR o una ATZ, tendrá que ver con un espacio aéreo no controlado, clase F o G, para que no haya inconveniente, porque es problemático, si bien todos admiran el vuelo libre y el control representa un dominio más natural de la aeronave por cuanto depende de su pericia para volar y no de un motor que lo lleve y lo trae, ¿sí? No debo vulnerar las normas y las protecciones necesarias de un espacio aéreo controlado en el cual las aeronaves están organizadas según el control de tránsito aéreo y un vuelo libre, el servicio de tránsito aéreo no lo puede controlar adecuadamente. Entonces están siempre restringidos a algún espacio aéreo establecido y acordado. Las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y jurisdicción deberán tener en cuenta que la modalidad del vuelo de los planeadores se desarrolla con una frecuente variación de altura y respondiendo a las condiciones meteorológicas reinantes. ¿Sí? Lo que les dije recién. Si yo vuelo, despego, estoy a, no sé, 700 pies, o 1000 pies, lo que esté establecido para el comienzo de un vuelo visual. Y después tengo que
empezar con esos minutos que tengo, a buscar una térmica. Identifico la térmica por la forma en que se mueve la maleza o hay ciertas regiones de la Tierra y la atmósfera donde seguramente va a haber una térmica. Agarro la térmica, eso me va a dar sustentación y empiezo a volar, subo la térmica, salgo la térmica, vuelo, alcanzo una distancia, busco otra térmica y así voy haciéndolo. Y para volver, hago lo mismo. Entonces, depende mucho de la pericia y de cómo yo puedo identificar las térmicas. Por eso, se dice que los servicios de tránsito aéreo deben tener atención a esa modalidad por cuanto yo me ajusto a eso y no a estrictamente una norma de tránsito aéreo. Entonces el servicio de tránsito aéreo que dice, bueno, vos volás en este sector, yo no te paso aviones, vos no te sacas de ese sector. Como puede ser en Córdoba, en el CTR del aeropuerto Córdoba está la zona de planeadores. Hay una zona lateral a la Escuela de Aviación Militar para todo lo que es planeador de la Fuerza Aérea, y en Juárez-Selman hay otro para todos los planeadores privados. Están ahí al lado del aeropuerto y cada uno vuela en su sector y no se sale de eso, entonces está todo adecuadamente convenido. En los aeródromos no controlados cuya zona de tránsito de aeródromo no se encuentre debajo de un área de control terminal o dentro de una zona de control, se podrá efectuar vuelos de entrada y salida entre la salida y puesta de sol. O sea, como es el vuelo de planeadores, según este párrafo, es diurno. ¿Sí? Y yo tendré que tener en cuenta todo esto, o sea, saber bien cómo, ¿se acuerda que veíamos los distintos diseños de espacios aéreos? Creo ese espacio, por donde no van a pasar aeronaves controladas, por ejemplo, ni vuelos BFR especiales o BFR controlados, y yo voy a poder crear ahí una zona de vuelo libre. La altura de operación no estará limitada mientras el vuelo se desarrolle por debajo de 195 y no interfiera con los espacios aéreos controlados correspondientes a aerovías, áreas de control terminal o zonas de control. ¿Sí? Ahí tienen un techo, a menos que yo coordine y a lo mejor genero el espacio para un campeonato mundial de planeadores, entonces va a haber una zona gigantesca donde no va a haber límite superior y se podrán batir récords de altura, por ejemplo. Pero cuando vuelo normal, este sábado me voy a vuelo de planeador, yo tengo un nivel máximo al cual tengo que ajustar. Yo tengo que leer cuáles son las normas que debo seguir. En los aeródromos no controlados, cuya zona de tránsito de aeródromo estén bajo, esto ya lo vimos, tengo que coordinar con el servicio de tránsito aéreo. La actividad de planeadores en aeródromos controlados se podrá llevar a cabo cuando previamente se establezcan las coordinaciones y enlace con la dependencia de control de jurisdicción. ¿Sí? ¿Qué debo establecer? Hora de iniciación de actividades, sector del espacio a utilizar, altura requerida, hora prevista finalización de la actividad y todo otro dato que requiera la dependencia de control de jurisdicción. ¿Sí? Si las voy a crear, o sea, así ya esté establecida la zona, yo tengo que llamar al control Córdoba, por ejemplo, y decir, bueno, voy a operar con un Braniff, voy a despegar a la tal hora UTC, voy a llegar hasta tal altura, de acuerdo a la meteorología tengo previsto volar hacia el norte, un alejamiento de Juárez-Selman de, no sé, 50 millas, o sea, lo que sea, o local. En caso de realizar vuelo de travesía, se deberá presentar el correspondiente plan de vuelo RAC parte 91, al que se deberá ajustarse la operación o comunicar previamente a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo cualquier modificación del mismo. ¿Sí? Cuando yo voy a navegar, tengo que decir cuál es mi intención de volar, para que esté registrado. En los aeródromos controlados en los que se desarrolla actividad de instrucción y entrenamiento con planeadores, la autoridad aeronáutica competente establecerá sectores, espacios aéreos para dichos vuelos. ¿Sí? Todo lo que habíamos nombrado antes, con respecto a Juárez-Selman. Los mismos podrán comprender distintamente espacios aéreos controlados como no controlados. Pero un sector, y ese sector, cuando se activa,
Están los planeadores o está el vuelo controlado. Nunca van a convivir los dos al mismo tiempo. Serán debidamente detallados en las publicaciones de información aeronáutica. Ocasionalmente podrán autorizarse sectores transitorios, los que en cada oportunidad deberán requerirse a la Dirección Regional de Jurisdicción. ¿Sí? Todo lo que habíamos hablado antes, las normas más o menos coinciden. O sea, cuando yo estoy despachante y tengo que asesorar para un extranjero que viene a volar y él ya lo leyó en el IP y me pregunta a mí para corroborar la información, yo tengo que tener claro que si no me acuerdo, tengo que ir a la norma. ¿Sí? Yo nunca invento, sino que la norma tiene todas las alternativas escritas y si no está escrita no se puede hacer. ¿Sí? Normalmente debería ser de esa manera. Espacios aéreos controlados. El piloto previo a su ingreso al espacio aéreo establecerá enlaces radioeléctricos con la dependencia de jurisdicción y control de jurisdicción e indicarán las mismas. Posición, altura, trayectoria, que afectará el nivel de vuelo que afectará y solicitará correspondiente permiso transitorio para que le saquen todas las aeronaves cerca. Todo otro dato que se solicite, con respecto a determinar el párrafo 4A y 4B, precedentes, las dependencias del Servicio de Tránsito de Jurisdicción podrán limitar la altura, la trayectoria, coordinar horario de actividad de los planeadores de acuerdo con necesidades derivadas del tránsito aéreo que desarrolle la zona. O sea, mi intención está previa a, entonces me dicen, miren, a esta hora no puede volar porque tenemos, no sé, despegue de tanta aerolínea con vuelos regulares, entonces no puedo hacerlo. Entonces ahí es como se acuerda. Yo no debo salir a volar y cambiar mi plan de vuelo y me voy a meter en el espacio aéreo controlado. Voy a rebotar contra la pared. ¿Sí? Lo que va a pasar es que yo coordino y después que coordino, ejecuto. Y cuando coordino es cuando negocio con el control de tránsito aéreo. El piloto, cuando estoy en sectores permanentes, deberá poseer como mínimo habilitación de VFR controlado. La aeronave debe estar equipada como mínimo con un altímetro de precisión, una brújula, un indicador de velocidad, ¿sí? Equipo de radio, comunicación en cualquier momento de vuelo de la dependencia de control del tránsito aéreo de jurisdicción, ¿sí? Porque estoy en espacio aéreo controlado, o sea, tengo que tener todo eso. Debo estar en condiciones visuales, debo estar, coordinar cuando entro a un sector permanente, mientras los planeadores de aviones que los remolquen, mientras se encuentren en el sector de vuelo asignado, mantener enlaces radioeléctricos permanentes con la dependencia de control de tránsito aéreo y jurisdicción. O sea, es una norma de seguridad. Yo nunca debo volar y tiene que ser algo que lo bloquee en la mente. Si ustedes están adentro de una aeronave donde un piloto está volando y no está escuchando la frecuencia de la autoridad aeronáutica, tienen que, mejor dicho, decirle con las mejores palabras y con la alarma suficiente de que ponga la frecuencia de, dice, no, si voy a pasar por un sector no vuela nadie. No, siempre hay que estar en escucha la frecuencia de la autoridad aeronáutica de la zona. Siempre. No debe haber otra forma de manejarse. Cambiamos de tema. Ya vimos todo lo que era aeronaves que son, o dispositivos que vuelan, un poco distinto de la aeronave convencional que nosotros conocemos, ultralivianos, aerodeslizadores y planeadores. ¿Sí? Ahí tienen una idea, un pantallazo de esto. Mañana cuando empecemos la hora, que ya está por terminar, vamos a hablar y empezar con estos otros temas que tienen que ver con vuelo general y que me parece interesante que un despachante conozca. Listo, chicas, chicos, gracias por la atención y nos vemos mañana. Buenas noches, profe. Chao, profe. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao, chao.